días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos y rogamos nos perdonen porque por una semana no estuvimos transmitiendo nuestros acostumbrados devocionales, pero ya estamos de vuelta aquí para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a analizar, vamos a comenzar a analizar una serie eh, que tiene que ver con la necesidad de predicar el Evangelio. El mundo está perdido. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y por eso es necesario o necesitamos un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante que el mundo conozca esto, que el mundo conozca que somos pecadores, que conozca cuál es nuestra verdadera situación delante de Dios, para que también entienda entonces por qué es necesario que conozca el Evangelio, por qué es necesario que busque de nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal, porque sin Cristo la gente se está yendo al infierno porque no ha entendido que somos pecadores, que nacemos siendo pecadores. Así que esta serie se va a desarrollar en base a la necesidad de predicar el Evangelio, de conocer el Evangelio para salvación del mundo. Y este primer capítulo o esta primera enseñanza se llama Somos pecadores, necesitamos un Salvador. Y está basado desde Génesis, porque tenemos que ver el origen. Para entender nuestra condición de pecadores necesitamos conocer el origen. Dios creó el universo. Dios creó todo. Él es el creador. Y Él creó al hombre a su imagen y semejanza. De la costilla del hombre hizo a la mujer. Puso al hombre en el jardín del Edén para que tuviera compañerismo con él. Pero el hombre desobedeció. Y desde entonces todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Mire Génesis 1:26 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios todo lo creó, incluyendo a nosotros, a los hombres. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos dejó el libre albedrío. Y Adán y Eva pecaron en desobediencia a Dios. Desde entonces, todos nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Dios también nos dio o le dio al hombre privilegios y obligaciones. Miren lo que dice Génesis 2:15 al 17. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Noten, Dios creó todo, creó al hombre, pero le dio responsabilidades al hombre, privilegios, pero también obligaciones. Dice allí la palabra de Dios, versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre tenía que labrar y guardar la tierra, el huerto del Edén. Podían comer de casi todo árbol del huerto, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios quería compañerismo con el hombre. Lo hizo a su imagen y semejanza. Le dio todo lo que necesitaba el hombre, pero el hombre desobedeció. La obligación que Dios le puso, no comerás del fruto del bien y del mal, el hombre lo desobedeció, pecó y por él el pecado entró a todos los hombres. Miren Génesis 3 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Noten, Satanás distorsionando la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, disfrazado de una serpiente astuta, tentó a Eva, le hizo dudar de la palabra de Dios, que se olvidara de todo lo que Dios le había dado y se centrara solo en lo único que no podía tener. No podía comer del árbol del bien y del mal. Sus ojos, los ojos de la mujer, se llenaron de codicia. Quería ser como Dios. Y por eso fue engañada por el diablo. Quería sabiduría y ser como Dios. Y pecó. Eva escuchó la palabra de Satanás y no la palabra de Dios. Y eso le pasa a mucha gente en el día de hoy. Escuchan lo que Satanás les dice, porque es maestro del disfraz y le presenta las cosas bonitas, hermosas, deleitosas, pero son engaños. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. Eva fue convencida por Satanás, desobedeció la palabra de Dios y tomó del fruto prohibido. Miren el versículo 6, allí mismo en Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ella fue engañada y pecó. Le dio a Adán, quien no fue engañado, pero pecó voluntariamente. Nosotros también podemos ser tentados y pecamos cuando nos rendimos a la tentación, como lo hizo Eva. Dios le dijo que de veras morirían y Adán y Eva no murieron, pero lo que murió en Adán y Eva fue el espíritu. Desde entonces, todo hombre, todo ser humano, nace con el espíritu muerto. Por eso no puede tener comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Y por eso el hombre necesita un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida
en Cristo Jesús. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios, porque necesitamos un Salvador. Para resistir las tentaciones debemos orar pidiendo fuerzas para resistir, huir de las circunstancias que nos puedan llevar a lugares donde somos tentados. Decir no cuando enfrentamos a cosas que sabemos que están mal. Debemos resistir a la tentación, pero solos no podemos. Necesitamos a Cristo. Por el pecado, Satanás fue condenado. Por el pecado, Eva fue condenada. Adán fue condenado y aún la tierra fue condenada. Mire Génesis 3, 14 al 19. Dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, el polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente o Satanás fue condenado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La mujer fue condenada. Al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra. Note, la tierra fue condenada. Por tu causa, el hombre es el causante de que la tierra fuera condenada. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre fue condenado por el pecado de la desobediencia. La tierra fue condenada por causa del pecado del hombre. Desde entonces, el hombre nace pecador. El hombre es pecador, y si llega a la adultez y muere así, o mejor dicho, si muere así como nació, siendo pecador, se va al infierno. Por eso es necesario predicar el evangelio, para que la gente entienda que necesita un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Toda la raza humana recibió también el pecado de Adán. Mire Romanos 5:12. Romanos 5:12, lo que nos dice allí, y terminamos aquí con esto. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte eterna, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Note, si morimos así, sin Cristo, nos vamos al infierno. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este es Cristo. Por Cristo solamente podemos lograr la salvación. Por Cristo solamente, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, podemos ser salvos del infierno. Necesitamos predicar la palabra de Dios para que la gente se salve y no vaya al infierno. Que el Señor le bendiga.